Imagina una pantalla casi en negro. Lentamente aparece una luz suave, un amanecer, o quizás el reflejo del sol sobre un lago de aguas completamente quietas. No hay notificaciones, no hay alarmas, no hay ruido de tráfico, no hay correos urgentes, solo silencio. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste así? Sin teléfono en la mano, sin música de fondo, sin hacer absolutamente nada. Y simplemente estuviste ahí. La mayoría de nosotros no lo recuerda. Y ese simple hecho dice algo importante y a la vez bastante alarmante sobre cómo estamos viviendo. Vivimos en una época que le tiene pavor al silencio. Lo tratamos como si fuera un enemigo, una amenaza. En el instante en que aparece un segundo de vacío, sentimos una urgencia inmediata de llenarlo. Ponemos algo de fondo mientras lavamos los platos. Dejamos la televisión encendida aunque nadie la esté viendo. Caemos en el desplazamiento infinito del teléfono, como si el vacío fuera a devorarnos si no hacemos algo al respecto. Es una huida constante. Blaise Pascal, el pensador francés, escribió algo hace casi 400 años que hoy suena a una ironía cruel. Todos los problemas de la humanidad provienen de la incapacidad del hombre para sentarse en silencio en una habitación a solas. 400 años después, tenemos más mecanismos de distracción que nunca en la historia. Y paradójicamente, niveles de ansiedad y depresión más altos que nunca. La ciencia moderna le pone números a lo que Pascal ya intuía. Los investigadores han documentado que el cerebro humano necesita, en promedio, 25 minutos para recuperarse y volver a un estado de concentración profunda después de una sola distracción. 25 minutos. Por ver un mensaje, por atender una llamada rápida, y estadísticamente somos interrumpidos cada 11 minutos. La matemática es devastadora. Significa que casi nunca logramos alcanzar el ritmo de nuestra propia vida. Siempre corremos desde atrás. Piensa en el cerebro como una computadora. Si abres 1000 pestañas al mismo tiempo, cada una consume memoria. La máquina se ralentiza. Y si hay demasiados procesos abiertos, el sistema colapsa. El silencio sería el equivalente a reiniciar el sistema, pero nos rehusamos a presionar ese botón. Pero esto nos obliga a hacer una pregunta más profunda y un poco incómoda. ¿De qué estamos huyendo? ¿Por qué preferimos estar agotados por la distracción antes que sentir el alivio del silencio? Porque en el silencio aparece lo que la actividad frenética mantiene enterrado. Nos enfrentamos a nosotros mismos, los miedos, las preguntas sin respuesta, lo que realmente sentimos. La mente tiene una voz constante que necesita problemas, drama y ruido para sentir que existe. Y si todo se calla, esa voz siente que se muere. Por eso la quietud genera tanta resistencia. No es pereza, es miedo. Pero las figuras más lúcidas de la historia sabían que atravesar esa incomodidad era vital. Marco Aurelio era el hombre más poderoso del mundo en su época. Enfrentaba guerras brutales, pestes, traiciones políticas. Y a pesar de todo eso, se retiraba cada mañana a su tienda de campaña para escribir en soledad absoluta en medio del caos. Él decía: en ninguna parte puede un ser humano encontrar un retiro más tranquilo que en su propia alma. No hablaba de escapar del mundo, hablaba de entrar en él con más claridad. San Juan de la Cruz describía la mente como una casa ruidosa, llena de invitados que se están peleando, y decía que hasta que esos invitados, nuestros miedos y apetitos no se calman, es imposible ver la luz sutil que siempre estuvo ahí adentro. El sábado judío no era simplemente un día libre. Los textos lo describen como un santuario en el tiempo, no en un lugar físico, un espacio donde la acción se detiene para dar paso a la contemplación. La meditación budista, el retiro cristiano, la contemplación sufí, tradiciones separadas por siglos y continentes, todas protegiendo el mismo territorio, el silencio interior, como si la humanidad entera supiera en el fondo que hay algo ahí adentro que vale la pena escuchar. Pero quedarse quieto no es no hacer nada, es hacer algo muy difícil, estar presente.
Hay una línea en el Salmo 46 que llevo tiempo pensando. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. No dice busquen, no dice corran, no dice logren. Dice quédense quietos, como si la quietud no fuera el vehículo hacia algo mejor, como si la quietud fuera ella misma el destino. Viktor Frankl sobrevivió a los campos de concentración nazis, le quitaron todo, su identidad, su familia, su dignidad, todo lo material y social que uno puede imaginar. Y observó algo que lo cambió para siempre. Algunos prisioneros, en las condiciones más extremas que un ser humano puede enfrentar, mantenían un núcleo interno intacto. Frankl descubrió que te pueden quitar absolutamente todo en la vida, excepto una sola cosa: la libertad de elegir tu propia actitud ante cualquier circunstancia. Ese espacio interior, nadie puede tocarlo. Y escribió algo que me parece uno de los conceptos más poderosos que existen. Entre cualquier estímulo que recibimos y nuestra respuesta, siempre hay un espacio. Y en ese espacio está nuestro poder de elegir. La tecnología moderna está diseñada para colapsar ese espacio, para hacernos reaccionar en milisegundos, sin pensar, sin sentir, sin elegir. Cultivar la quietud es recuperar ese espacio, es montar la cámara en un trípode, darle estabilidad, dejar el obturador abierto el tiempo suficiente para que entre la luz y construya una imagen nítida. La pausa no te hace lento, te hace infinitamente más preciso. Y esto no es solo para filósofos ni para monjes. Leonard Cohen fue un icono de la música, un poeta que vivió en la cima de la fama, con giras mundiales y una vida social intensa durante décadas. A los 60 años decidió raparse la cabeza, alejarse de los reflectores y meterse a un monasterio zen estricto en las montañas. Un cambio total. Pero lo más interesante no es lo que hizo, sino la razón que dio. Cohen aclaró que no buscaba volverse un santo. No era un asunto de pureza religiosa. Confesó que el silencio extremo era la técnica más práctica que encontró para sobrevivir a la depresión y al terror que lo estaban destruyendo por dentro. Lo usó como medicina. Mathieu Ricard era biólogo molecular, científico formado en una de las mejores universidades de Francia. Un día dejó todo y se hizo monje budista. Hizo un experimento que para la mente moderna suena absurdo. Durante un año entero fotografió el paisaje exactamente desde el mismo rincón de la terraza de su cabaña. El mismo punto cada día. Uno pensaría que sería la cosa más aburrida del mundo, ver la misma montaña 365 veces. Pero las fotos muestran una diversidad visual extraordinaria. Tormentas, luz de invierno, sombras de atardecer, niebla, claridad. La lección es silenciosa pero poderosa. La riqueza no estaba en cambiar el paisaje, estaba en refinar el lente con el que miraba. Nuestra propia mente es profundamente rica si nos detenemos a observarla. Sé lo que puede estar pensando alguien en este punto. Si me detengo 5 minutos, mi productividad se cae. Pierdo mi ventaja, me van a dejar atrás. O quizás algo más sutil, la culpa. Ver el descanso como un lujo que no te puedes permitir. Hay una ironía enorme aquí. Las personas más radicales a la hora de proteger su silencio y desconectarse completamente son los mismos ingenieros y ejecutivos de Silicon Valley que inventaron las aplicaciones que usamos. Ellos conocen al monstruo desde adentro. La quietud no erosiona tu capacidad de trabajo. La transforma. Cuando apagas el ruido, las falsas urgencias desaparecen. Las decisiones complejas se acomodan solas. Lo que de verdad importa queda a la vista. No es huir de la batalla. Es subir a una colina para entender cómo está el conflicto antes de meterte a pelear. Nadie está diciendo que la solución sea vender todo y mudarte a una cueva en el Himalaya. La propuesta es mucho más modesta. 5 minutos, solo 5 minutos al día, sentado, sin reloj, sin teléfono, sin audífonos, solo tu respiración y lo que sea que aparezca. Hay que ser honesto sobre lo que va a pasar al principio.
no va a ser un momento de paz iluminada. Van a ser 5 minutos incómodos, va a aparecer el aburrimiento, la ansiedad, las ganas de levantarte y hacer cualquier otra cosa. Eso es completamente normal. No es que el silencio te provoque ansiedad, es que el ruido interno que llevabas años acumulando por fin encuentra cómo salir a la superficie. La instrucción es simple: no pelear contra eso. Observar esos pensamientos como nubes cruzando el cielo, dejarlos pasar. Con el tiempo, ese espacio se vuelve un refugio, un lugar al que regresas, donde las cosas se acomodan solas. Piensa en la persona que antes de entrar a su casa, después del tráfico y el trabajo, decide quedarse 5 minutos extra en el auto apagado, en silencio. Esos 5 minutos cambian por completo la versión de ella que va a cruzar la puerta. Son una cámara de descompresión. Nos han enseñado a pensar que la paz es un destino lejano, un lugar al que llegaremos en el futuro si hacemos todo bien. Pero ¿qué pasaría si la paz no es una coordenada en el mapa? ¿Qué tal si es simplemente ese estado en el que estás tan presente que no deseas estar en ninguna otra parte? Un estado al que cualquiera de nosotros puede acceder aquí y ahora, solo con cerrar la puerta, sentarse y abrazar el silencio de su propia habitación. Hoy, si las circunstancias lo permiten, regálate un momento quieto, sin agenda, sin intentar ser más productivo, sin buscar la iluminación. Solo estar. Quizás no pase nada extraordinario, o quizás, solo quizás, logres escuchar finalmente esa voz sutil que llevas mucho tiempo necesitando oír. Gracias por estar aquí.